Saludos, queridos amigos. Qué bueno tenerlos con nosotros una vez más para estudiar en el día de hoy la lección que lleva como título Luz desde el Santuario. En la lección pasada estuvimos explorando sobre el gran chasco ocurrido al principio de nuestra historia, pero el Señor Jesús no quería que su pueblo permaneciera en tinieblas. Por lo tanto, Él derramó luz desde el santuario para que pudiésemos entender exactamente la profecía de Daniel 8:14, la profecía de los 2300 días o años, al final de los cuales el santuario sería purificado. Así que vamos a entrar en el estudio de nuestra lección en esta hora. Es una lección muy importante y esperamos que usted pueda permanecer hasta el final durante el estudio. Nos dice en Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Este pasaje es el centro de nuestro estudio en este momento. Pero exploremos ahora sobre el santuario celestial. ¿Qué dos santuarios se describen en dos pasajes fundamentales de la palabra de Dios? Veamos, por ejemplo, Éxodo 25, versículos 8 y 9 y también el 40. En Éxodo 25 nos dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Mira, y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, Dios le mostró un modelo, una especie de boceto, maqueta, para que Moisés pudiera realizar un santuario, construyera un tabernáculo conforme a ese modelo. ¿Dónde estaba ese modelo? Indudablemente en el cielo. Es el verdadero santuario, como leímos hace un momento en ese versículo introductorio. Y nos lo confirma Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos y es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El santuario del desierto, el tabernáculo, fue levantado por Moisés, pero este otro santuario del cual se nos habla ahí fue levantado por Dios mismo y no por el hombre. Por lo tanto, se está refiriendo al santuario celestial. Cuando los primeros creyentes adventistas escudriñaron las escrituras en los meses posteriores a 1844, comprendieron entonces que había dos santuarios. Hebreos fue realmente un libro maravilloso que trajo una luz extraordinaria para poder entender entonces que Cristo realmente no vendría a la tierra, sino que comenzaría la segunda fase de su ministerio en el santuario celestial. A partir de su ascensión hasta el año 1844, Cristo había tenido su función en la primera fase, que era representada por el lugar santo en el rito típico. Pero ahora en el 1844, el 22 de octubre, el Señor Jesús comenzó la segunda fase, que era la representada en el lugar santísimo, en el santuario típico. Por lo tanto, se refería a la purificación total del santuario. En Conflicto de los Siglos, página 412, leemos lo siguiente. Cuando terminaron los 2300 días en 1844, hacía muchos siglos que no había santuario en la tierra. Había sido destruido por Tito Flavio Vespasiano en el año 70 de nuestra era. De manera que la profecía hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo. Eso lo dice en ese libro, El conflicto de los siglos. Por lo tanto, el santuario del desierto era un modelo en escala del santuario celestial, y los servicios del santuario eran sombra, por así decirlo, prefiguraban los eventos que habrían de ocurrir en el ministerio de Cristo aquí en la tierra, y también los eventos que habrían de ocurrir en el santuario celestial, de acuerdo al maravilloso plan de la salvación. El apóstol Pablo en Hebreos capítulo 7, versículo 25 explica, por eso Jesús puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y ese es el centro del plan de la salvación,
Cristo se ofreció por nosotros. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cristo intercede por nosotros en el cielo. De manera que toda vez que nos acercamos al Señor Jesús a través del velo, que es su carne, podemos encontrar absolución a todos nuestros pecados. Así que el Señor nos invita a entrar, por lo tanto, al lugar santísimo. Levítico 16, así como Hebreos 9, nos contesta la pregunta por qué era tan importante el día de expiación o del perdón en el antiguo Israel. Leemos lo que nos dice Levítico 16. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Esa era la razón por la cual era tan importante el día de la expiación. Era un día de purga, era un día en que todos los pecados serían finalmente limpiados del santuario y el pueblo quedaría eximido de toda culpa. Pero indudablemente había que confiar en el Señor, porque una de las cosas fundamentales es tener fe en que Dios puede realmente hacer esto. El pueblo se reunía desde el más pequeño, los niños inclusive, frente al santuario terrenal, y allí confesaban sus faltas. Había un espíritu de contrición, de tal manera que Dios en esos momentos, a través de este rito, prometía limpiar los pecados de todo el pueblo. Ahora bien, tengamos en cuenta de que simplemente esto era prefigurativo. No ocurría exactamente esa expiación, sino simplemente era un símbolo de lo que habría de ocurrir cuando Cristo muriera finalmente en la cruz del Calvario y su sangre expiaría definitivamente los pecados pasados de todos los que murieron antes que él. Si no hubiera sido así, como dice Pablo en 1 Corintios, nuestra fe sería realmente vana. Por eso es tan importante creer y confesar nuestros pecados, porque solamente mediante la sangre de Cristo podemos tener absolución. En Hebreos 9 nos dice también el apóstol Pablo que fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. La sangre de los machos cabríos, la sangre de los corderos, las ofrendas que eran presentadas, no podían limpiar los pecados del pueblo. Simplemente ellos descansaron con esperanza de que eso iba a ocurrir un día. Ahora bien, los sacerdotes ejercían su ministerio todos los días del año. Pero el día de expiación, el día que era llamado en hebreo el Yom Kippur, los ojos de todos se volvían hacia el santuario y se daban instrucciones para que el pueblo estuviera preparado para ese evento. O sea, no era un día para tomarlo a la ligera. Inclusive era un día que se daba descanso a todos. Era un sábado ceremonial, y todo el pueblo estaba expectante a lo que habría de ocurrir en aquel lugar. Todas las actividades comunes cesaban, todos ayunaban, todos se presentaban bañados, bien vestidos delante del santuario, porque en ese momento Dios habría de hacer limpieza total de todos sus pecados. En ese día, el pueblo debía afligir su alma, y aquel que no estuviera preparado sería cortado de su pueblo. En el santuario celestial, por lo tanto, Cristo también ministra por nosotros. Él ministró primeramente en el lugar santo. Ahora está ministrando en el lugar santísimo de 1844, hecho que ocurrió al final de los 2300 días. Y Cristo presenta constantemente su sangre en favor nuestro. O sea, que una de las cosas importantes que debemos entender en esta lección es que el sacrificio de Cristo en la cruz era necesario. Pero también debemos aprender y entender de que la sangre debe ser aplicada para que haya perdón y haya remisión, haya expiación por nuestros pecados. El aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz nos salva, de hecho, pero también el aceptar la administración de Cristo en el santuario celestial nos mantiene en el camino de la salvación, porque cada vez que venimos delante del Señor y nuestros pecados son perdonados,
se reitera finalmente el pacto que Dios hizo con nosotros de grabar su ley en nuestros corazones y ayudarnos mediante el Espíritu Santo a que andemos en el camino de la obediencia, un camino que va en progreso hasta el día que alcancemos la perfección en Cristo cuando Él venga por su pueblo. En el libro de Daniel capítulo 7, así como en Apocalipsis capítulo 14, encontramos la respuesta a esta pregunta. ¿Qué similitud tienen estos dos pasajes? Veamos lo que nos dice Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Evidentemente estamos aquí en una sesión de juicio. Ahí está Dios, que es representado por un anciano de días. Este anciano de días está vestido de blanco como la nieve, su pelo refulge extraordinariamente, su trono pareciera como llama de fuego de la gloria que surge de ese trono, así también sus ruedas. Y hay millones y millones que están presentes ante el trono de Dios. Ahí están los ángeles que son los testigos en ese juicio. Y estamos también nosotros figurativamente, no estamos en presencia corporal, pero sí figurativamente a través del expediente que tenemos en los registros celestiales. El profeta utiliza aquí la palabra libros. En nuestro tiempo, pues registros sería quizás más adecuado, porque en realidad no tenemos la menor idea de lo que Dios tiene en el cielo, donde aparecen nuestros nombres y junto a nuestros nombres todos nuestros actos, bien sea actos de bondad, de amor, de obediencia o actos realmente de desobediencia, de negación a Dios, cosas malas que hemos hecho. El asunto importante en este caso es que cada uno de los pecados que hayamos cometido tenga delante de él una palabra que diga perdonado. Eso es lo más importante. En el libro de la vida están asentados todos los que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Pero en el libro de memorias, en el libro de memorias están todos los buenos actos de bondad que usted haya hecho. Eso aparece allí, nada se pierde. Para un libro que se llama el libro de las iniquidades. Y en el libro de las iniquidades se encuentran entonces todos los pecados que hemos cometido. Ese es el libro en que debemos tener mucho cuidado y sobre todo estar al día con el Señor pidiendo perdón por nuestros pecados para que delante de cada pecado, y te lo digo seriamente, a Dios no se le escapa una. De manera que aún nuestros pensamientos se encuentran allí. Los planes que hemos hecho nosotros para hacer algo malo y no lo hemos cometido porque no tuvimos la oportunidad, porque teníamos temor, aparecen ahí también y tenemos que estar al día con el Señor porque si hay un solo pecado que no tenga la palabra perdonado al lado, olvídate de obtener la vida eterna, te vas a perder. Por eso es que cada día debemos confesar nuestros pecados al Señor e insisto en eso. El salmista decía y pedía a Dios que le perdonara aún los pecados que él no se acordaba de ellos, los que le eran ocultos. Y así debemos nosotros, queridos, estar al día con el Señor para que todas nuestras faltas sean limpiadas y no quedemos fuera en el día cuando Jesús venga. Ahora, en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, se nos presenta ese ángel que comienza a volar por el medio del cielo con un evangelio, el evangelio eterno, y comienza a anunciarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Fíjate, ahí no dice ha de venir, llegará, no, ha llegado. O sea que cuando comienza a predicarse ese mensaje, es el momento en que ya el juicio comenzó en el cielo. Y llama a todos los moradores de la tierra a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Evidentemente, este mensaje comenzó a ser predicado en el año 1844, cuando se alertó a toda la tierra, a todo el mundo, a mirar hacia el cielo. No a la tierra, donde Guillermo Miller pensó, sino mirar hacia el cielo porque Cristo había pasado al lugar santísimo y había iniciado
el tribunal celestial en favor de su pueblo. En ese juicio, cada caso será finalmente decidido. Algunos para vida eterna, otros para muerte y destrucción perpetua. Por eso es que tenemos que siempre estar en paz con Dios y pedir a Dios perdón por nuestros pecados. Como nos dice 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Estas cosas, hijitos míos, os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Así que vengamos a nuestro abogado, confiemos plenamente en él y pidamos perdón por nuestras faltas y el Señor nos ha de perdonar. En Apocalipsis capítulo 22 hay un texto muy importante. Cuando Jesús regrese, ¿cuál será el destino de toda la humanidad? ¿Qué anuncio claro recibe Juan? En un momento dado, que no sabemos cuándo va a ocurrir porque vendrá como ladrón en la noche, el juicio que se está celebrando en el santuario celestial, el juicio antitípico, a determinar cuándo ha de ser, no lo sabemos, pero por eso es que debemos estar preparados para cuando ese momento llegue. Y cuando Cristo concluya su ministerio en el santuario celestial, se ha de levantar y ha de pronunciar estas palabras que aparece en Apocalipsis 22. Y ahora viene el decreto que pronuncia Jesús. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí? Se nota en este pasaje que ya las cosas no pueden moverse de un lugar a otro, que no puede haber una nueva oportunidad, que lo que quedó fijo, ahí está. El que es injusto, el que no recibió perdón, el que no fue absuelto en el tribunal celestial, quedará perdido para siempre. No tendrá una nueva oportunidad para arrepentirse y venir a pedir perdón. Se acabó. Pero el que fue salvo, el que fue limpiado de todos sus pecados por la sangre de Cristo aplicada en el santuario, ese podrá continuar adelante hasta el encuentro con Jesús. Finalmente, esta persona ha quedado sellada para salvación. De manera que cuando concluye el juicio, cada caso ha sido determinado. Un grupo que está representado en la parábola de los corderos y los cabritos, un grupo que es representado por los cabritos para la destrucción y otro grupo que es representado por las ovejas para la vida eterna. ¿En cuál grupo estarás tú? ¿En qué grupo estaré yo? Bueno, depende primeramente de nuestras decisiones. Y depende también de que cada día estemos en paz con Dios. Cada vez que vayas al descanso, a dormir en tu cama, no lo hagas sin antes tener un momento de reconciliación con Dios. Y durante el día también tenemos que tener muchos momentos en que pidamos perdón a Dios por las cosas que no hemos hecho bien. Así que debemos constantemente estar en paz con Dios. Ahora bien, en Mateo 25 se nos presenta la famosa parábola de las 10 vírgenes. Y esta parábola de las 10 vírgenes es muy importante estudiarla porque nos representa a todos. Son dos grupos que nos representa a todos. Un grupo representado por las vírgenes fatuas, que son aquellas que no estuvieron preparadas para recibir a Jesús. Otro grupo representado por las vírgenes que estuvieron listas para recibir a Jesús. Las que no estuvieron preparadas cuando Cristo venga se quedarán fuera. Y las que estuvieron preparadas cuando Cristo aparezca en gloria pasarán con él a celebrar la fiesta de bodas del Cordero en el reino de los cielos. ¿En cuál de los dos estarás tú? Repito, indudablemente tenemos que hacer una elección correcta. Ahora bien, Elena White nos dice que cuando haya terminado este examen, cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces y no antes habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de la misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta, nos conducen a través del ministerio final del Salvador, hasta el momento en que quedará terminada la gran obra de la salvación del hombre. ¿Te imaginas? Es quizás el momento más dramático de la historia, cuando esa puerta se cierre que nadie podrá abrir.
nadie podrá tener una nueva oportunidad. Por lo tanto, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día de acercarnos al Señor porque todavía hay perdón, todavía Dios recibe a los pecadores. No obstante, hay una buena noticia en el lugar santísimo y esta noticia quiero compartirla contigo en estos momentos. ¿Qué seguridad e invitación divina nos ofrecen Hebreos capítulo 4 y Hebreos 10 a cada uno de nosotros? Veamos lo que nos dice Hebreos 4, versículos 14 al 16. Pero teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, número uno, retengamos nuestra profesión, que nadie te mueva de tu fe. Eso es lo primero. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Cristo padeció como nosotros. Él conoce nuestra naturaleza. Él fue tentado en todo, pero sin pecado, como dice el texto. Por lo tanto, podemos acercarnos con plena confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Cristo tienes un amigo. En Cristo tienes realmente un aliado en el santuario celestial. En el juicio que se está celebrando, Cristo es tu abogado. Cristo es el que intercede constantemente por ti delante del Padre. Pero déjame darte otra buena noticia. El Padre también está de tu parte porque el Padre quiere absolverte. Y el Espíritu Santo está intercediendo con gemidos indecibles delante de Dios. Lo que te estoy queriendo decir que la Trinidad en pleno está a tu favor para que no te pierdas. ¿Por qué te puedas perder? Sencillamente porque tú decidas hacerlo. Pero si tienes al trío celestial trabajando para que tú te salves, vaya, no hay escapatoria a esto. La salvación está plenamente asegurada. Lo único que tienes que hacer es recurrir de la forma correcta, como nos dice el pasaje, ante la presencia de Dios para recibir perdón. Debes acercarte confiadamente. Es una palabra muy importante porque no debemos temer. El juicio no es para tener temor. Recordemos siempre que juicio es una palabra correlativa a los eventos que ocurren en la tierra, en los que casi siempre la gente sale condenada por algún delito. Pocos salen absueltos. Pero no es lo mismo que lo que ocurre en el tribunal celestial. En el cielo lo que está ocurriendo es un acto de intercesión continua de parte de Cristo. Cristo está intercediendo constantemente por todos aquellos que nos acercamos con plena certidumbre de fe, confesando nuestras faltas con temor y temblor delante de Dios para recibir perdón. Por lo tanto, no hay por qué temer, porque ahí están ellos esperando por nosotros para absolvernos de todas nuestras faltas. Hebreos 10 nos dice, por lo tanto, también. Así que, hermanos, teniendo libertad, mira qué palabra tan importante, no hay ningún impedimento para acercarnos allí. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿te imaginas eso? Por la sangre de Jesucristo. O sea, la sangre de Cristo es el vehículo que nos permite entrar al lugar santísimo para presentarnos delante del juez de todo el universo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Eso es muy importante. La sinceridad es lo que Dios más valora. Y la fe, porque la fe es el medio a través del cual llegamos a Dios. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Una expresión simbólica de lo que va a ocurrir cuando lleguemos ante la presencia de Dios. La observación de Pablo aquí en Hebreos es mantente firme. Esa es una de las expresiones que cabe en este versículo. También acércate con confianza y nunca te rindas. Pon tu fe en Jesús, mantente mirando constantemente a Cristo porque en Cristo hay solución, hay salvación. La sangre de Cristo prepara el camino a cada paso que damos. La misericordia de Dios es infinita, pero también es su justicia. La justicia no puede aceptar el sacrificio de Cristo como expiación por nuestras transgresiones, a menos que Jesús garantice primeramente que perdona nuestros pecados y en segundo lugar, que los borra. Yendo a otro punto, Apocalipsis 11, versículo 19, presenta la escena en el contexto del gran conflicto del templo abierto en el cielo. ¿Por qué esta visión es significativa?
como muestra el vehículo inseparable entre la ley y el evangelio. Dice Juan, ahí en ese pasaje, que el templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio el arca de su pacto que veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Me recuerda a mí cuando Dios dio la ley a Moisés allá en el monte Sinaí, que todos estos eventos de relámpagos, truenos, terremotos ocurrieron. Ahora bien, Cristo está allí precisamente en el lugar santísimo. Ahora se abre el velo y pudo ver el profeta el arca allí en el lugar santísimo, tal como estaba en el santuario terrenal. ¿Por qué es importante esto? Bueno, sencillamente te doy la noticia, es que vamos a ser juzgados por la ley de libertad, como dice Santiago. O sea, el instrumento de juicio es la ley de Dios. Nosotros no guardamos la ley para ser salvos, lo sabemos, pero la ley de Dios es la que rige nuestra conducta. O sea que la ley de Dios va a ser precisamente ese instrumento que Dios va a usar para juzgar nuestra conducta, cómo nosotros hemos actuado con relación a Dios y cómo nosotros hemos actuado en relación con nuestro prójimo. Por eso la ley aparece allí en el santuario celestial. Hebreos capítulo 8, versículo 10 dice que este es el pacto que haré con la casa de Israel después de estos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré en sus corazones y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquellos que dicen que la ley ya fue abolida, que en el nuevo pacto no aparece la ley, mira, ahí está, en Hebreos capítulo 8, versículo 10 lo dice claramente. El nuevo pacto incluye también la ley, porque sin ley se desmorona todo. La ley es el fundamento del trono de Dios, es el fundamento de su reinado. Un pueblo, una nación sin leyes es una anarquía total. De manera que la ley nunca puede ser abolida porque la ley es eterna. El mandamiento de Dios es eterno. Jesús, como te he dicho, cumple la función de abogado nuestro en el juicio. Hebreos 10, versículo 9 al 14, contesta la pregunta: ¿qué diferencia revela este pasaje entre el ministerio del sacerdote en el santuario terrenal y el ministerio de Jesús en el santuario celestial? Dice, continuando el texto anterior y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo que habría de ser quitado? Todas las leyes ceremoniales, todos los ritos que se celebraban en el santuario, todo aquello que era sombra de lo que habría de venir, todo eso habría de ser quitado por su inefectividad. Aquello realmente contribuyó como un libro de texto para aprender de lo que habría de venir, pero realmente nada de eso funcionó porque la sangre no limpia de pecado, la sangre de animales no limpia de pecado, empezando por allí. Así que simplemente toda aquella gente, todos aquellos que descansaron en esas promesas, como dije hace un momento, hubieran quedado perdidos para siempre, a no ser por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Continuamos el pasaje. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, no la ofrenda de los animales, sino por la sangre de Cristo. Y Pablo continúa diciendo, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso era lógico, la sangre de los animales no limpia de pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, imagínate, en contraste con todos los sacrificios que se ofrecieron durante todo el tiempo bíblico del Antiguo Testamento, Cristo con un solo sacrificio por los pecados, finalmente se sentó a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. De una vez para siempre, Cristo murió en la cruz como sacrificio perfecto por los pecados y su ministerio sacerdotal en el santuario celestial nos santifica. Ahora, habiendo entrado en el lugar santísimo, permanece como nuestro abogado en el juicio. Leemos Hebreos capítulo 6. ¿Por qué nos invita Jesús a seguirlo y qué descubrimos al hacerlo? Nos dice ahí este pasaje, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor,
hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice Pablo que el entrar en el santuario celestial produce bendición y produce absolución. Tenemos una segura fe, tenemos una firme ancla que penetra hasta dentro del velo donde Cristo está allí. Él entró como precursor, ahora Él está esperando que nosotros entremos detrás para recibir el perdón por todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él es el sumo sacerdote que nos defiende. Él es el sumo sacerdote que está constantemente ministrando delante de Dios. Voy a concluir con esta declaración, página 479. Elena White dice que la intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Por medio de su muerte se dio inicio a esa obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario. Allí podemos obtener un discernimiento más claro de los misterios de la redención. La salvación del hombre se lleva a cabo a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho se corresponde con las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Jesús abrió el camino al trono del Padre y a través de su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que se allegan a Él con fe. Sí, querido amigo, el plan de la salvación es un plan integral para resolver el gran conflicto y rescatarnos a todos nosotros de las garras de Satanás. La vida de Jesús revela fundamentalmente el gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Un amor que trasciende hasta la misma muerte y sale de la tumba para declarar ante ella: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De manera que si podemos acercarnos a Jesús con plena certidumbre de fe, llegar ante el santuario celestial, entrar a través del velo que es su carne y mediante su sangre recibir absolución, puedes tener la completa seguridad de que cuando Jesús venga estarás con Él en el reino de los cielos. Pero eso es un acto diario. Eso es un acto que constantemente debemos realizar porque es el proceso de nuestra santificación. Es la justicia impartida que diariamente debe ser aplicada. La sangre de Cristo debe ser aplicada constantemente a nuestros pecados para que, como te dije hace un momento, aparezca la palabra perdonado delante de ellos. Y cuando venga Jesús, no haya ningún pecado que no haya sido expiado. Esa es la garantía de poder entrar ante la presencia de Dios definitivamente y para siempre. Dios te bendiga y que podamos vernos nuevamente en la próxima lección. Es mi deseo y oración.